Buenas noches, soy Ana María Lomelí, estamos al filo. Maestro en el arte de negociar. Ha colaborado en los acuerdos comerciales como el Telecán, el TTP México con 11 países y el Acuerdo Alianza del Pacífico, entre otros. Hoy enfrenta uno de los grandes retos más fuertes de su carrera, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esta noche al filo, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. Bienvenido, secretario Ildefonso Guajardo, secretario de Economía de México. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Ana María, por invitarme. Yo quisiera iniciar platicando del arte de negociar, que tú ya eres experto. Tan solo como un dato, vamos a hablar de esos 4 años que te fuiste a Washington solo para trabajar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Háblanos de esta arte de negociar. Fundamentalmente, yo creo que todo ser humano que transita en la vida desarrolla de alguna u otra manera una habilidad para poder lograr transitar, ponernos de acuerdo, ¿no?, en cualquier cosa. Y en eso yo creo que los elementos fundamentales que tienes que tener es tener claridad de a dónde quieres llegar, tratar de conocer con quien estás negociando y ponerte también a veces en sus zapatos, porque lo que no puedes hacer es tratar de arrinconar a alguien con el que quieres obtener un buen acuerdo y no darle ningún margen de maniobra, porque a veces eso tiene consecuencias malas para ambas partes. Para todos, sí. Para ambas partes. Entonces, Secretario, acabas de regresar de Canadá y te quiero preguntar, ¿cómo estamos con Canadá? Porque ahora que estuvo el primer ministro Trudeau con el presidente Trump, la verdad yo no lo sentí muy claro con respecto a la posición nuestra en el TLC. Porque de que somos tres, somos tres. imagínate que vas a Washington y todas las visitas previas habían sido un desastre, inclusive los intentos de visita, como nos ocurrió a nosotros. Entonces, tienes que cuidar la coreografía paso a paso, porque el personaje al que vas a visitar tiene un grado alto de impredecibilidad. Y entonces ellos fueron muy cuidadosos, tenían un gran aliado, el ex primer ministro Mulroney, y él conoce muy bien al presidente norteamericano, entonces les dio muchos consejos de su personalidad, de cómo arreglar la visita, y uno de ellos es evitar cualquier tema que por naturaleza sea confrontacional. Entonces, si te fijas, no hablaron de los inmigrantes sirios que fueron acogidos en Canadá, que para el diálogo de Washington, pues eso es un tema pues, muy difícil por lo que representa. Entonces, evitaron hablar de cualquier cosa que presentara una dinámica negativa. E inclusive, convenientemente, el primer ministro no quiso entrar a los temas de México, porque también Canadá tiene una posición distinta. Entonces, por eso la sensación que se generó y los analistas pensaron pues que Canadá nos estaba dejando un poco solos en el camino, cosa que fuimos a Canadá y se aclaró perfectamente que esta es una negociación trilateral y que con Canadá contamos con un aliado importante en este proceso. Ahora que hablabas de hay que ponerse en sus zapatos, también yo me ponía en tus zapatos cuando fuiste a Estados Unidos, recién el presidente Hace 3 Trump. semanas. Que bueno, pues decimos, bueno, van nuestros secretarios de Estado, nuestros representantes. Todavía no va muy claro con quién van a cabildear, con quién van a estar, pero bueno, son nuestros secretarios de Estado. Y por el otro lado estaba el presidente Trump y su conferencia de prensa, pues tan incómoda para nosotros cuando se refiere entre el muro y a que abusamos del Tratado de Libre Comercio nosotros. ¿Y que quién lo paga? No. Eres secretario de Estado, pero primero que nada eres mexicano. Sí. ¿Cómo te sentías, secretario? Entre tú y yo, dime, porque debe de ser muy difícil. Mira, lo primero que toma tiempo entender es que la administración en Washington, por primera vez en la historia de las relaciones bilaterales, es una administración atípica. Es un conjunto de la mayoría de ellos, empezando por el presidente, que no tienen una historia en la política. Entonces, decimos siempre que el político es una especie difícil y es una especie a veces criticable, pero todavía el político profesional. Pero más difícil es el no profesional, porque ese es menos predecible. Y entonces, en ese sentido, creo que tuvimos que entender que estábamos lidiando con otro tipo de gente en términos de su experiencia y de su estrategia. Cuando tú vas a una visita así y de entrada aterrizas y sabes que mañana van a programar al día siguiente una emisión de 2 órdenes ejecutivas, una para el muro y otra para fortalecer la aplicación de las leyes migratorias, pues tradicionalmente en diplomacia tú entenderías
que fue planeado para recibirte con un descontón en la cara, ¿no? Ujú. Pero ya cuando llegas y te das cuenta que el equipo que te está recibiendo, pues no es el que planeó la agenda y ni siquiera se dieron cuenta que en el programa de 100 días coincidía con la visita de la primera delegación mexicana a 4 días de iniciar la administración, pero realmente te das cuenta que es más bien un problema de no estar ligando la operabilidad día a día de lo que se está haciendo en estrategia. Y la verdad es que ese día que llegamos fue un día increíblemente productivo. Entramos a las 9 de la mañana de la Casa Blanca y salimos a las 6 de la tarde. Y nos dieron un espacio ahí que yo he ido muchas veces en 25 años a la Casa Blanca y siempre entras con una etiquetita y te sientas en una salita, vas a ver a quién vas a ver si vas para afuera. No, aquí acampamos, acampamos 9 horas. Y ahí tuvimos la oportunidad de saludar a todos los que legalmente podíamos saludar, porque si un secretario de Estado no está ratificado, pues no puede hacer ninguna interacción con un agente de un gobierno extranjero. Entonces vimos a todos, vimos a Bannon, vimos a Jared, el yerno de Trump, estuvimos ahí con el nuevo jefe de la política comercial de la Casa Blanca, que es Navarro, Peter Navarro. Saludamos a la gente que está en el National Economic Council, que es el Consejo Económico Nacional, que es el señor Cohn, que viene de Goldman Sachs. Entonces realmente tuvimos una visión muy amplia. Y hay gente muy seria, hay gente muy conocedora de Que cómo sí funciona sabe, la o sea, economía, que tiene mucha experiencia, mucha más experiencia que otros que no habían tenido experiencia gubernamental. Y te das cuenta que hay un debate interno sobre la definición de estrategias hacia adelante y que hay muchas cosas que todavía no están claramente visualizadas. Dijiste que se va a renegociar el tratado en junio. ¿Cómo llega la economía mexicana a esta renegociación y qué sí vamos a renegociar y qué no? Tu pregunta es fundamental. En el momento que nos sentemos, que tengamos todos ya la visión de lo que vamos a hacer, sería muy importante que definamos los objetivos de esta negociación. O sea, ¿qué queremos cambiarle a NAFTA? ¿Dónde queremos modernizarlo? ¿Dónde queremos fortalecer la atracción de mayor inversión y generación de empleos en contenido regional en las cadenas de producción? Y esa visión también nos debe de llevar para tener claridad en lo que no nos vamos a meter. Cosas que podrían ser desastrosas, como reabrir el debate de reintroducir aranceles, cosa que hoy nuestro comercio es libre de aranceles. Entonces, si tú abres ese debate y dices, no, pues fíjense que yo quiero ponerle un arancel a los automóviles, bueno, el problema es que yo voy a tener filas aquí que me van a pedir protección. Los del maíz van a decir, pues también ponle aranceles al maíz y también ponle aranceles a tal cosa. Y vamos a terminar descuartizando lo que nos ha funcionado también durante 20 y tantos años. Oye, ¿a qué se refiere el presidente Trump cuando dice que México abusó del NAFTA, de este tratado? Mira, la verdad es que cuando tú analizas demasiado superficialmente las cosas, una cosa es el atractivo político de utilizar en una campaña el uso de cierta información que superficialmente te puede generar ciertas simpatías. Sí, que es populista. Que en el caso específico de la campaña electoral de Estados Unidos, es muy fácil, y no nada más en Estados Unidos, en Inglaterra les pasó lo mismo con el voto de Brexit, del abandono de la salida de la Unión Europea. Siempre en la transformación y en la dinámica de globalización, y sobre todo la revolución tecnológica, la mecanización, la robotización de las líneas de producción, hay perdedores. Hay perdedores naturalmente, porque hay generaciones que se formaron para trabajar en una línea de producción que de repente ahora en la industria automotriz son robots los que hacen una buena parte del trabajo. Entonces resulta que pensaste toda tu vida que ibas a estar 30 años trabajando para General Motors y de repente se redujo el trabajo. Entonces esa afectación a veces es explotada con definir, no, ves que tu trabajo lo perdiste porque se lo llevaron a México y se han perdido tantos empleos manufactureros. Son verdades a medias realmente. Sácame de una duda. Si Estados Unidos tiene problemas con su balanza comercial, pues es con China, no con México. Pero fíjate, Eso no lo entiendo. hubo un artículo esta semana de un grupo muy serio de economistas norteamericanos que cuestionan profundamente preocuparnos de la balanza comercial es no entender que el mercantilismo comercial ya lo superamos. Lo que hay que ver es que hay quien todavía no entiende esa parte, ¿no? Sí. Sí. Ese es el problema. Si tú analizas, por ejemplo, sí, efectivamente, nosotros tenemos un superávit con Estados Unidos casi de 60,000 millones de dólares. Correcto. Pero si tú analizas, hay otros factores donde Estados Unidos es el líder. Por ejemplo, nosotros les pagamos por patentes que ellos inventan. Ponle tú, nosotros aquí producimos cosas, pero la patente de esa producción o del invento se las tenemos que pagar y eso se refleja en la cuenta de servicios, no en la cuenta comercial. Todos los temas de financiamiento, el servicio de la deuda, pues los pagamos en la cuenta de servicios, no en la cuenta de mercancías.
Y entonces, cuando tú analizas la cuenta de servicios, nuestro déficit con ellos es como de 10,000 millones de dólares y creo que está subestimado. Pero además hay otra cosa que no se cuenta en la balanza comercial. Las compras que los mexicanos hacen en frontera, las que hacemos en ciudades como Dallas, Houston, Nueva York, Miami, y eso ha sido calculado alrededor de 30,000 millones de dólares. Así es que cuando ves todo el conjunto de las cosas, pues ¿cuál es el déficit comercial? Pero además, la gente hoy en el mundo ya comercia, lo que es más importante no es el comercio de bienes finales, es de insumos, porque lo que estamos haciendo hoy, estamos comerciando procesos productivos, porque ahora el mundo globalmente hace cosas en conjunto. Entonces, parte de lo que yo importo de China son insumos que incorporo en mis exportaciones. Y lo mismo pasa con Estados Unidos. Cuando yo exporto un auto, el 40% del auto fue hecho en Estados Unidos o en Canadá. Cuando yo exporto una pieza de avión, el 60% de su contenido viene de Estados Unidos y de Canadá. Entonces, realmente no es no entender que hoy estamos produciendo cosas juntos. Bueno, esto es en cuanto a la chamba. Pero fíjate que curiosamente el otro día me platicaban que te vieron cerca del auditorio disfrutando de un concierto de Dulce. Porque digo, hay vida después del Tratado de Libre Comercio, secretario. ¿Te gusta la bohemia un poco? Mucho. Y creo que siendo de Monterrey, habiendo tenido muchas oportunidades de vivir en la Ciudad de México por varias temporadas, extraño mucho la vida bohemia que disfrutábamos en esta ciudad, pues en los 80s. Como que hemos perdido un poco de esa parte muy padre, sana, de la diversión. Yo iba ahí a algunos lugares, por ejemplo en la Roma había un lugar donde se cantaba música de María Grieber al piano. Iba a un lugar que se llamaba ahí en Reforma La Mesa de Babette, donde había un pianista cubano y una cantante cubana extraordinaria. Y bueno, Dulce, pues quién no tuvo amores y desamores con las canciones de Dulce, ¿no? Y fuimos un grupo a ver a Dulce justamente al Lunario, ahí anexo al Auditorio Nacional. ¿Y con quién fuiste? Estaba lleno. Cuenta. Pues con Marta, con un par de amigos, Julio Villarreal, un empresario de Nuevo León, que su esposa no nos pudo acompañar porque no tomó el vuelo de Monterrey. Oye, pero tú eres un soltero sin compromiso, ¿verdad? ¿Cómo no ha podido ninguna regia, ninguna defeña atraparte, secretario? Cuéntanos. Probablemente porque no se me ponen en mis zapatos. Eso puede ser. Esa es una buena respuesta, secretario. Se habla mucho de que cuando hay una crisis, cuando hay una tragedia, también hay un nicho de oportunidad. ¿Dónde ve el secretario de Economía para México un nicho de oportunidad en este marasmo de declaraciones y de noticias confusas que estamos viviendo? Mira, en el área de responsabilidad que a mí me toca, que es la parte comercial y económica, yo creo que esto es una llamada de alerta muy importante. Creo que haber tenido el tratado ha sido una gran cosa para México durante 22 años, pero también fue demasiado cómodo. Sí. Es un poco dormirnos en nuestros laureles. Y yo creo que esa es una gran oportunidad para despertar, para decir que el mundo es más allá que Estados Unidos. Y es parte de los lineamientos que el presidente nos dio desde el primer día de su gobierno, diversificar nuestro comercio exterior. Por eso hoy estamos en la tercera ronda para modernizar el acuerdo con Europa. Por eso, siguiendo la instrucción del presidente, cerramos Alianza Pacífico con Chile, Perú y Colombia. Y ahora queremos que Alianza Pacífico sea una respuesta y pues con guante blanco, como decimos, a Washington, diciendo nosotros sí queremos a los países del TPP en el contexto de la asociación con América Latina. ¿Te parece si para terminar jugamos al filo, asociación de ideas? Lo primero que te venga en mente. Adelante. Proteccionismo. Una práctica del pasado. Aranceles. Lo que debemos de evitar en esta negociación. Impuestos. Una carga a veces no muy satisfactoria, pero necesaria para poder sustentar el desarrollo del país. Pobreza. El esfuerzo que México, la tarea pendiente. Canasta básica. El poder equilibrar en una economía abierta, darle competitividad a los mercados para que la gente pueda tener un poder adquisitivo alto. Mujeres. Fundamentales en esta vida. Familia. La base de la construcción de un país. Monterrey. En el corazón. México. En el orgullo y en el pensamiento. ¿Con qué sueña, secretario? Con poder seguir sirviendo a mi país cada vez con más ímpetu y con total entrega. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos tener una visita pues para ir entendiendo cómo vamos viviendo esto de las renegociaciones. Estamos preocupados y queremos ocuparnos.
Y me quedo con el arte de negociar. Es la única forma de ganar ganando todos, de salir ganando todos. Así Muchas es. gracias. Gracias, Ana María, y disfruté mucho esta entrevista por la combinación de ideas y de retos. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a ustedes. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Que descansen. La Constitución de la Ciudad de México ya fue promulgada. Tras 2 meses de intensos debates, muchos convertidos en conversaciones bizantinas por lo absurdo, tedioso y con obvios tintes exhibicionistas de algunos de los constituyentes. El saldo, después de la lucha de vanidades políticas, fue positivo. Se aprobó una constitución con novedades como la revocación de mandato, así como el fin de los fueros a funcionarios públicos. Sin embargo, como generalmente ocurre en este tipo de legislaciones, no todo el mundo está de acuerdo en varios de los capítulos. Llegarán a la Suprema Corte en las próximas semanas impugnaciones a la Carta Rectora de la vida política y social de la capital del país. Hay puntos polémicos que afectan a grupos sociales, entre ellos el clero. Esta Constitución entrará en funciones en septiembre del 2018, por lo que la Asamblea Legislativa y el futuro Congreso local tendrán que adecuar más de 250 leyes secundarias y reglamentos. Claro, le darán preferencia a los ordenamientos electorales que son prioritarios para la clase política. Para esta, las leyes penales, educativas y laborales son irrelevantes.